Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes para los que se conectan en Europa, buenas noches si estás escuchando esto ya en grabación. Hoy 16 de abril, cumpleaños del hombre que Dios predestinó para conquistar mi corazón, para ser el líder de mi casa, de este espacio, pues sí, ¿verdad? De mi corazón. Se nota que está enamorada la chamaca. Quiero decirles que si están escuchando esto hoy, 16 de abril, mándenle un mensajito por ahí a Emanuel, al cumpleañero, que hoy cumple 41 años y ese joven pareciera que cumple años y como que le digo, tú vas para atrás, te ves cada vez más radiante, más musculoso, más guapetón. Y si no están escuchando esto, si están escuchando esto en grabación, pero todavía es abril, como quiera, viene bien el mensajito, viene bien esas palabras de bendición. Y bueno, pues bienvenidos. El día de hoy quiero compartirles, o más bien el Señor puso una palabra en mí y mi mamá me terminó de dar el título. Y les platico, bueno, por ahí escucharon o leyeron la semana pasada cuando Emanuel les decía que no íbamos a tener Zoom porque nos estábamos preparando ya para el encuentro de jóvenes que tuvimos este fin de semana pasado, glorioso, es de verdad una cosa preciosa ver lo que Dios hace y ser como intermediarios a ver, no intermediarios, pero sí ser testigos de lo que Jesús hace en la vida de los jóvenes. Y algo que me impacta es que tú los ves llegar a la iglesia y no te imaginas la historia que hay detrás de cada uno de ellos y en el proceso del encuentro de verdad es impresionante por las historias, lo que han atravesado, pero ver cómo Jesús interviene ahí en medio de su historia y ese encuentro produce ahora sí que marca un nuevo tiempo para sus vidas. De verdad es algo precioso y les decía, les ponía en el chat que tuvimos de servidores, les decía que yo sí creo que el cuadro de la intimidad o la comunión con Dios está incompleto hasta que servimos. Hay algo que se experimenta del amor de Dios exclusivamente o hasta el punto, hasta el momento en el que tú le sirves al Señor, que de verdad los animo a que si están empezando en esta relación con Dios, pues bienvenidos, ¿va? Y a veces sentimos que el que sirve es el que lleva ya muchos años o que tiene mucho conocimiento o lo que sea, pero en realidad tú vas a la Biblia y te das cuenta que en cada uno de los encuentros que Jesús tiene con el hombre y transforma sus vidas, lo siguiente es que comisiona, que manda a servir, o sea, que los llama a que no se queden con eso, sino que compartan. Entonces, te lo dejo ahí como una invitación porque vale la pena, vale la pena. Y bueno, el lunes la realidad es que después de los encuentros de jóvenes, además de que físicamente son eventos muy dinámicos que exigen mucho físicamente, la administración, todo lo que conlleva la organización, toda la logística detrás de este tiempo, pues nosotros ya no la sabemos. Ya sabemos que los lunes andamos como perdón la expresión, como cucarachas fumigadas, muy cansados, muy agotados, obviamente felices, pero físicamente sí necesitando como recuperar fuerzas. Y justo por esto yo decidí solamente agendar un Zoom el lunes que ya tenía una persona pidiéndome una fecha y era un encuentro muy íntimo en el que estuvimos esta persona, mi mamá y yo, un Zoom o sea, un tema relacionado a Inmunotech. Pero fue curioso porque el lunes para mí fue un día diferente. Me levanté cansada físicamente, pero espiritualmente con mucha opresión,
contrario a otras ocasiones en las que después del encuentro con la victoria que Dios nos entrega, estoy cansada, pero feliz, gozosa, expectante de lo nuevo que viene y como de verdad cuando regresas, no sé, yo como que me gusta asociarme a los discípulos cuando vienen de un momento, de un evento donde Jesús obró milagros y vienen bien contentos y diciendo, ay, ¿vieron cómo los demonios se sujetaban? Y Jesús voltea y les dice, y lo más importante, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, pues este lunes no me pasó eso. Quisiera decirles que, uy, si estaba así eufórica, no. No sé qué pasó, o más bien sí sé qué pasó, pero en el momento, en vez de estar llena de gozo, estaba con una opresión, como no sintiendo ganas de nada, como cuestionando hasta mi nombre, queriendo soltar la toalla, queriendo renunciar, queriendo votar en lo que ya estoy comprometida y en proyectos venideros. O sea, ahora sí que no hubiera hecho buena promoción del encuentro, yo creo, si me hubieras abordado el lunes. Entro a mi tiempo de oración y haz de cuenta que es un llorar, 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 como si estuviera en depresión. Ponía alabanzas y no sentía ni ganas de levantar los brazos. Me ponía a orar y era como una interrupción en mi cabeza de lo que quería orar y se venían pensamientos, se venían argumentos que interrumpían mi oración y muchas veces cuando estamos en nuestro tiempo de intimidad con el Señor, es muy normal llorar, pero es un llanto cuando es, por ejemplo, un quebranto, es un llanto que produce paz, que produce alegría, que produce libertad, que da frutos buenos. Y en mi caso, yo no lo sentí así, o sea, era nomás el llorar con tristeza y recuerdo que en medio de aquella situación yo dije, ay no, yo levanto la mano. Tenemos un chat de unas amigas de la iglesia que lo abrimos con el objetivo de interceder, ni siquiera las unas por las otras, de interceder, de cubrir en oración a nuestra pastora, nosotras como mujeres, estarla cubriendo a ella. Pues yo agarré ese chat y dicho sea de paso, ese chat no se usa para otra cosa, o sea, no es donde aprovechamos para ponernos de acuerdo, para organizarnos, cosas así, no, exclusivamente oración. Pues en ese chat dije, chicas, levanto la mano y pido que oren por mí. No entro en detalles, o sea, así como que no les puse mucho contexto, solamente les dije, hoy amanecí sintiendo que no tengo ganas ya de nada, así que les pido que estén orando por mí. Inmediatamente uno sabe a quién le escribe. Esas son guerreras de intercesión y más adelante voy a profundizar más en esto, pero ahí les dejé como la asignatura, ¿no? Este, entro a este Zoom y en el Zoom, que dicho sea de paso, yo no sabía exactamente, o sea, sí sabía que era con un objetivo general, pero no sabía de qué íbamos a hablar en lo particular. Entonces, en el momento en el que me pasan el micrófono, miren, yo de por sí no soy de tener como preestablecido un discurso o prepararme con algo para los encuentros que tengo vía Zoom. Pero aparte, en ese momento fue como el asalto mental de, a ver, Azul, ¿y tú qué puedes sumar a esto, no? Y yo en medio de mi batalla, Dios bendito, o sea, en el momento en el que tienes que sacar las palabras más empoderadoras, más inspiradoras de vamos con todo, vamos a por todo, como dicen los españoles, pues a mí me salió la honestidad y les dije, miren, yo les confieso, no estoy teniendo el mejor día y se los digo porque, o sea, en ese momento, en ese Zoom, les comparto un poquito como qué estoy viviendo y sumo a esto que además de la opresión espiritual que yo estaba experimentando, yo traía argumentos lógicos
roces que hubo durante el evento. Recuerdo que incluso hasta con Emanuel al final, ya el domingo que está uno así todo fundido, había que ir a descargar las camionetas con todo el material que tenemos. Y Emanuel, así como que mi idea o mi expectativa en mi cabeza era rápido, vamos, comemos algo, descargamos camionetas y nos vamos a la casa para ver a las niñas, para liberar a mis papás que habían muy lindos que nos apoyaron cuidándolas. Y bueno, expectativa versus realidad, todo lo contrario, nos vamos a comer y se alarga la comida, entonces yo ya estoy cansada, frustrada, molesta con Emanuel, porque así como que, ¿cómo tú no ves la prioridad de ir a liberarles a mis papás y todavía hacemos la comida larga y todo, ¿no? Bueno, el caso es que cuando estoy en este Zoom, y pues claro, Azul es la que comparte en Dios es mi CEO, ¿no? Entonces, pues el cristiano siempre tiene que estar así, uy, sí, bendecida y en victoria, triunfando, o sea, todo lo que se nos venga a la mente, ¿no? Y hay un versículo en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas. Jesús, muy interesantemente, la primer bienaventuranza de la que habla es de los pobres en espíritu. Y no entendemos muchas veces a qué se refiere y hasta parecemos como que contradicción. Bienaventurado el pobre en espíritu, o sea, ¿cómo? ¿Cómo va Jesús a aplaudir o a decir que bendecido el que es pobre en espíritu? Pareciera que es el que no trabaja en su crecimiento espiritual o como que estuviera aplaudiendo la mediocridad, el que no se está esforzando por salir adelante, pero en realidad, y creo que son momentos como estos los que te permiten ser sensible a esas palabras, a ese contenido bíblico que muchas veces nuestro orgullo no nos deja entender. Lo que Jesús está poniendo sobre la mesa es una realidad a la que todos nos vamos a enfrentar. Somos humanos. Que tengamos una relación con Dios, que es perfecto, no quiere decir que nosotros vamos a transitar o experimentar la perfección o andar en perfección. Entonces ese pobre en espíritu se refiere al que reconoce que tiene días buenos, pero también tiene días malos y que se da la oportunidad incluso de manifestarlo, de vulnerarse. Entonces, bueno, te doy este contexto porque el martes, creo, me escribe mi mamá y me dice, ¿cómo sigues? Como que se quedó acongojada de escucharme compartir cómo estaba el lunes, ¿no? Y entonces yo estaba en mi tiempo de devocional cuando me entra su mensaje. Perdón, me escribió el martes y yo le contesto el miércoles en la mañana. Le pongo que muy bien, gloria a Dios, porque, bueno, te resumo, de verdad, yo sé que la oración que empezaron a levantar por mí quitó la opresión espiritual para que yo pudiera acceder nuevamente a esta comunión con el Señor. Y haz de cuenta que si psicológicamente me hubieran evaluado o psiquiátricamente me hubieran evaluado entre el estado en el que me encontraba el lunes y en el que me encontraba el martes, me hubieran diagnosticado bipolaridad. O sea, dirían, no es normal que esta niña el lunes haya estado de ya no quiero ver nada y de repente el martes anda con todo, anda de nuevo encendida, anda sabiéndose, caminando en su propósito, anda incluso ya pensando como proyectos nuevos, cosas nuevas, cómo podemos implementar cosas nuevas. O sea, pareciera, humanamente hablando, que qué onda con esta. O sea, no es normal que un día esté tan down y al otro esté tan, o dirían, esté en un estado de euforia, ¿no? Si lo viéramos desde el ámbito psiquiátrico. Pero quien tiene entendimiento espiritual sabe que hay ataques que vienen sobre los hijos de Dios.
Entonces yo sé que esa oración produjo mucho sobre mí para traerme libertad y incluso una de ellas me escribe en lo personal y me empieza a decir lo que Dios le muestra en el tiempo de oración sobre mí. Y de verdad, mientras me lo decía, haz de cuenta que me confirmaba puntualmente lo que yo estaba atravesando. Entonces, Dios es bueno y Dios usa muchas veces personas para levantarnos cuando nuestras fuerzas están agotadas, están desgastadas. Tú vas a ese pasaje que creo que se los he mencionado anteriormente, cuando está el ejército de Israel yendo a la batalla y Moisés está en un monte y está orando por el pueblo el ejército de Israel, o sea, está intercediendo a favor, y en la medida literalmente que sus brazos están alzados, el ejército avanza, pero llega un punto en el que los brazos se le cansan y entonces los tiene que bajar y los baja él y retrocede el ejército de Israel. Entonces están con él, me parece que Aarón y Ur, y entonces le ponen una piedra para que se pueda sentar y ellos literalmente toman sus brazos y los levantan para que siga avanzando el pueblo de Israel. Y esto es una verdad espiritual. No siempre vamos a tener las fuerzas para tener nuestros brazos alzados, por eso necesitamos también armarnos de un equipo como Ur y como Aarón que puedan venir a levantar nuestros brazos. Y me estoy adelantando a un punto, pero el caso es, volviendo a el miércoles por la mañana, que yo le contesté a mi mamá que estoy muy bien, me pone mi mamá, pasa la receta. Y yo cuando estoy orando, yo no tengo el celular cerca de mí, para no distraerme. Tengo normalmente un anillito que son de estos que te miden muchas cosas, entre esas el sueño. Entonces normalmente cuando yo estoy en mi tiempo de oración, es cuando la aplicación está haciendo como el recuento de mi noche para pasarme el informe de mi sueño y me llega una notificación al reloj. Entonces cuando siento que me vibra el reloj, digo, ah, va a ser el Ultrahuman y volteo y es mi mamá que dice, pásame la receta. Y ahí el Señor me dio el título de esta enseñanza que hoy te voy a compartir, que se titula precisamente el ABC de Dios. Y te voy a decir, te voy a confesar una cosa, le iba a poner o lo iba a titular el ABC del cristianismo exitoso o para un cristianismo exitoso. Pero después dije, ay, qué feo se vería eso en la grabación de YouTube. Parecería como, no sé, como que sentí que iba a abaratar el evangelio. Pero aquí entre nos, la realidad es que el título es el ABC para un cristianismo exitoso. Ahora, quiero decir algo. Vamos entendiendo a qué me refiero cuando digo un cristianismo exitoso, porque muchas veces ni siquiera entendemos realmente qué es el cristianismo. A ver, si partimos de la raíz, cristianismo, pues ¿qué es? Es una derivación de Cristo. Entonces el cristianismo no tiene que ver contigo y conmigo. ¿Con quién tiene que ver? Con Cristo. Y muchas veces queremos tener éxito en nuestra relación con Cristo siendo nosotros los protagonistas de esa relación. Y acúsome, yo me pongo por delante. Yo por mucho tiempo promoví la Biblia como el manual de vida. Y sí es cierto que si tú te pones a leer la Biblia, vienen instrucciones para todo. Ahora sí que para todas las áreas en las que estés atravesando por un desafío, la Biblia te habla sobre cada área de tu vida, sobre cada situación, sobre cada temporada. Pero ojo, decir que es un manual, o sea, compararlo a, por ejemplo, el manual que viene cuando compras una computadora, cuando compras algo para instalarlo y lo que tú quieras, entonces parecería que el centro o el objetivo de ese texto somos nosotros y en realidad no. El centro de ese texto se llama Cristo. De hecho, esta versión que yo uso para mi devocional, la Biblia se llama Centrada en Cristo. Está escrita para mujeres, entonces a los hombres no se los recomiendo, pero a las mujeres está muy padre porque trae devocionales hechos por mujeres para mujeres, pero tú te das cuenta cómo toda la palabra de Dios
está centrada en Cristo. Ahora, ¿por qué nosotros muchas veces confundimos cristianismo exitoso con que a mí me vaya bien? Con que alcance yo la felicidad, y entonces el centro es que yo esté bien, que yo me sienta bien, que yo prospere, que las cosas, y entonces es todo el yo. Y cuando estamos en el yo, estamos muy en lo temporal, y Dios puso eternidad en nosotros, y hacia allá es donde es el único lugar donde podemos vivir apuntando la eternidad con Cristo, para que lo temporal no nos consuma. Porque el momento en el que nos ponemos en lo temporal, perdemos de vista lo eterno y empezamos a entrar en una espiral, que ahorita voy a hablarte un poquito más de esto, pero fíjate, algo que se me venía a la mente es como muchas veces, sobre todo cuando predicamos el Evangelio, por alguna razón sentimos esta necesidad de vender el cristianismo como para que lo quieran comprar. Y entonces empezamos a enfocarnos mucho en cómo te va a beneficiar a ti, qué cosas puede hacer por ti. O sea, tenemos como que una inclinación por mensajes que te hagan sentir bien, que te animen, o sea, que estén enfocados en uno. Y ojo, no es que no produzca eso el Evangelio, pero es una añadidura o una consecuencia de lo que verdaderamente es el Evangelio, y lo hacemos tan centrado en la persona que termina pareciendo como que Cristo estuviera en oferta, y en realidad Cristo está en demanda. Tú voltea a ver el mundo a través, si tú quieres, de las redes sociales, en qué está enfocado o qué es lo que manifiesta cada día más la sociedad. Una carencia que se busca cubrir con experiencias, con viajes, con posesiones, con apariencias. Está centrado en la vanidad. O sea, el contenido en realidad cada día más nos pone de manifiesto que hay un vacío, que el hombre está buscando con todas sus fuerzas llenarlo por donde crea que lo puede llegar a llenar, ya sea por estilo de vida, por lo que logre alcanzar, por lo que logre tener. Los que nos decimos más espirituales podemos meternos en esa búsqueda interna, este camino de crecimiento, de trascendencia, de leo, leo, candelero, pero al final del día, si no es en Cristo, termina vacío. En algún punto termina topándose el hombre con una calle cerrada. O sea, sí, con una calle cerrada. Entonces, realmente, para poderte explicar el ABC, para un cristianismo exitoso, sentí la necesidad de darte el contexto de que cristianismo exitoso está centrado en Cristo, no en nosotros. Y entonces, desde esta perspectiva más clara, más consciente de que se trata de Cristo y no de nosotros, te puedo decir algo que Dios me viene reiterando. Fuimos a una conferencia de un chavo buenísimo, se llama Rigoberto Hidalgo, está metido en la apologética, bueno, no viene al caso, pero de verdad me conmovió muchísimo. Bueno, durante la conferencia yo lo había escuchado como en Reels, lo conocía por las redes sociales. Es una enciclopedia viva. O sea, el chavito, que está muy joven, sabe muchísimo, y Dios lo ha llevado a entender de filosofía, de las ciencias, y cómo a través de ellas comprobar la realidad de Dios. Pero su historia es que él cuestionó y negó su fe, y mira cómo Dios lo empezó a llevar. Pero a lo que quiero llegar es que durante su conferencia, él dice que el evangelio no es de víctimas, sino de mártires.
Y ahora que estábamos en el encuentro, escucho la misma frase dicha por uno de los predicadores dentro del encuentro que decía, el cristianismo no es de víctimas, ¿eh? Hablando en un contexto de sanidad. Y me estuvo como que revoloteando mucho este concepto porque qué fácil es confundirnos y desviarnos. Y esto que dice, volviendo a la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, qué fácil es verlo desde una postura de victimismo. Y en realidad se está refiriendo al mártir. El mártir es el que va hecho a la idea de que va a haber sufrimiento, pero va con una postura muy distinta al de la víctima, que va ay, en la, como que quiere la lástima, la empatía, y el mártir viene desde otro lugar, desde otra postura y otra madurez. Entonces, entrando en materia, ¿cuál es el ABC? A se refiere, o estamos en este contexto hablando de la intimidad con Dios. El ABC de un cristianismo exitoso no puede concebirse sin una relación personal con Dios. Y esa, mis queridos, no se logra a través de un Zoom, ni siquiera a través de una predicación o de un culto dominical, iglesia, misa, culto, como tú le pongas. No se logra a través de ir a la iglesia, que ojo, eso ahorita lo vamos a tocar, pero solo se logra a través del tiempo de intimidad que tú tomes para conectar con Dios. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, si nosotros no entramos a la presencia de Dios para tener comunión con Dios a través de su Espíritu Santo, no podemos llevar fruto. Y el mundo está buscando ser fructífero de cualquier otra manera, pero muchas veces no se detiene a entender la realidad de que si no es a través de Jesús y la comunión con Dios, a través de su Espíritu Santo, no va a llevar un fruto eterno. Va a experimentar cosas temporales que solamente van a engrandecer este vacío existencial. Y en Apocalipsis 3:20 a mí me encanta este pasaje y con mucha frecuencia lo utilizo. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me encanta por razones varias. La primera, porque eso nos habla a ti y a mí de que Dios quiere tener una comunión con todos. ¿Con quiénes? Con todos. Con los santos, con los que no pecan, con los que no se equivocan, no, 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 con todos. Él quiere tener una comunión con todos, con los cristianos, con los católicos, con los judíos, con todos quiere tener relación Dios. ¿Con quiénes tiene? Si ya entendimos que su voluntad o su deseo, el deseo de Dios, es tener relación con todos, la tiene esa intimidad con el que oye su voz y abre la puerta. No es nada más con el que oye, es con el que decide abrir la puerta. Y te voy a decir una cosa, se puede saber que Dios quiere tener una relación con uno, se puede escuchar su voz, es decir, esta gente que dice, ay, si yo como que venía sintiendo desde hace tiempo que como que Dios me está llamando a que me acerque y como quiera resistirle. O sea, saber que Dios me está llamando, pero hacerme pato o sacarle la vuelta. Y muchas veces, o sea, no me pongo ajena a este contexto. Muchas veces cuando las personas tienen un encuentro con Dios, voltean hacia atrás y dicen, ¿sabes qué? Yo reconozco que Dios me estuvo mandando señales, que Dios estuvo mandando personas, que Dios me estuvo poniendo en medio de situaciones donde yo sabía que era Él llamándome. Pero, ay, Dios mío, uno como que le saca la vuelta y dice, ay, Señor, bueno, en su momento ni siquiera le llama sacarle la vuelta, ¿no?
ni siquiera lo interpretas como una señal, pero el momento en el que te llega este encuentro o que aceptas, que abres la puerta, dices, ay Señor, perdóname, la verdad es que yo entiendo que tenías rato buscándome, que tenías tiempo mandando estas señales, estos avisos, y finalmente dice, cenaré con él y él conmigo. Esa es comunión. Cuando tú tomas de él y él toma de ti. Y mira qué poderoso, porque yo el lunes necesitaba tomar de Dios, pero también necesitaba que Dios tomara esto que no venía de mí, esto que estaba produciendo una interferencia horrible. Entonces esta promesa es hermosa y es gloriosa. Ahora, ese es el paso A, tener intimidad con Dios, pero no se queda en eso. Para tener una vida, un cristianismo exitoso, no podemos nada más quedarnos con estas experiencias de interacción con el Señor. Necesitamos que, paso B, leer la Biblia. Y aquí es donde tuerce la puerca el rabo, como dicen por ahí. O sea, donde muchos dicen hasta aquí, porque ya leer la Biblia ya es un lujo, ya es algo que está, ¿cómo se dice? Que está al alcance de unos pocos, de los eruditos, de los conocedores, de los que son llamados para pastores, para sacerdotes, para ministros. Y nos decimos una clase de mentiras para justificar algo que es el paso B. Es como cuando decimos en las capacitaciones, mira, si tú te agarras hablando de pura salud, vas a enfermar tu negocio. Necesitas también hablar de la parte del negocio porque necesitas armar una red, ¿no? Entonces, lo mismo hoy te lo pongo en este contexto del ABC con el Señor. Si tú crees que nada más tiene que ver con estas experiencias sobrenaturales donde experimentas al Señor, pero no te vas a la Biblia, realmente no terminas de conocer al Señor. Y te voy a decir por qué es peligroso. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea que nuestro conocimiento está limitado si no nos metemos a la palabra de Dios. Para redarguir, o sea, redarguir es que te remueva, que te confronte, que el Señor tenga permiso no solamente de bendecirte, porque eso sí, vengan todas sus bendiciones, ¿verdad? Pero y de redarguirnos, de decirnos, oye, no estuvo bien eso. Oye, esa forma en la que has estado respondiendo no es la correcta. De corregir, para instruir en justicia, que es justicia la voluntad revelada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quédate con esto y déjalo ahí al calce. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Entonces, no podemos quedarnos nada más con esta cosa bonita donde Dios viene y me trae paz y yo lloro y yo siento y yo pongo alabanzas cuando voy en el carro y no sabes cómo me calman, Azul. Gloria a Dios. Pero no te puedes quedar en eso. Tienes que irte también al paso B para que vayas completando el cuadro. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes qué me dice a mí este salmo? Porque la Biblia, tú vas a escuchar que nos referimos a la Biblia como la Biblia o palabra de Dios. O sea, para nosotros decir esas dos expresiones es hablar de las escrituras. ¿Por qué? Porque entendemos que aquí es la palabra de Dios. Y cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cómo andas tú en la noche si te levantas al baño y no prendes la luz? Y bueno, yo obviamente no prendo la luz por respeto a mi compañero de vida, Emanuel, pero tengo dos niñas de 3 y de 5 que a veces también hacen visitas nocturnas a nuestro cuarto. Están en esa edad en la que se levantan entre la noche y van a nuestro cuarto para sentir la seguridad, ¿no? Y entonces eran tan constantes las visitas y nuestra cama no es una cama king size, es una cama queen, perdón. Entonces a veces amanecíamos como Tetris,
Sí, sabes, o sea, como que uno así, otro así, como un jeroglífico chino ahí. Entonces, Emanuel subió unos como cojincitos, como diciendo, ok, entiendo tu necesidad como niña chiquita, que a veces quieres correr al cuarto de tus papás para sentir esa seguridad, pero también necesitamos descanso. Entonces les dimos la opción de que si necesitan subir, pues lleguen y se acuesten a esas camitas que se les pusieron ahí junto a la cama nuestra, ¿no? A veces lo hacen, a veces no, la verdad. A veces sí de plano se sube, sobre todo Serena, la chiquita, a nuestra cama. Pero el tema es que entonces como quedaron ahí pegadas esas dos camitas, entre la noche, si yo me levanto y quiero ir al baño y están las chiquillas en el piso, en esas colchonetitas, yo necesito andarme con cuidado porque si no le ando pisando el cachete a una. ¿Qué pasa si yo no llevo mi lámpara de mi celular? Voy a terminar causando una tragedia, un perjuicio, un mal. Ponte a pensar, si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo andas por la vida? Y te lo puedo decir como psicóloga. Hay muchos recursos y muchas herramientas muy buenas que la ciencia de la psicología provee al ser humano. Pero cuando la psicología se empieza a apartar de Dios y se empieza a volver en una ciencia que se plantea como capaz de dirigir al hombre, terminas viendo la psicología posmoderna, que es esta que sugiere que todo lo esencial, lo vital en este mundo es tu bienestar, tu estabilidad emocional, que todo tiene que ver con validación. Es que tú tienes que validar este coraje que sientes en contra de tu esposo, entonces déjalo porque tu paz es primero, y empieza a plantear propuestas totalmente contrarias a la palabra de Dios, al punto de sugerir que la Biblia es un libro egoísta, que no toma en cuenta las emociones del ser humano, cuando si Dios las creó. Dios nos creó en nuestra totalidad. No tendrá sentido que quien nos creó nos diga cómo es que funcionan cada una de las emociones para bendecirnos, para llevarnos a un buen camino. Entonces, lumbrera es a mi camino su palabra. Traducción, sin su palabra ando a ciegas. Ando así a tientas nomás caminando, y entonces se me vienen las tormentas, se me vienen situaciones bien complejas, y ahí sí volteo y, Señor, ¿por qué permitiste eso? A ver, tú decidiste, tú y yo decidimos andar a ciegas, no nos enojemos con Él por las consecuencias. Seamos responsables de las decisiones que estamos tomando. Andamos decidiendo andar en insensatez, en desconocimiento, en ignorancia, pues el resultado no nos sorprenda si no es el que esperábamos. Y finalmente Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ojo aquí, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes cuál es el riesgo de vivir en el A, pero no complementarlo o no agregar a la ecuación el B? O sea, de estar en intimidad con Dios, en experiencias de comunión con el Señor, pero no ir a su palabra a conocer su voluntad. Que vamos a ser la clase de personas que dicen, es que yo siento que Dios me dice que vaya con esta persona. Y no sé si te ha tocado conocer gente o ser de los que dicen, es que yo siento, y no tienen nada que ver, yo siento de Dios y no tienen nada que ver con lo que Dios realmente quiere. Y yo me imagino, ¿verdad? A Dios, ay, preciosa, ay, precioso. Pues dale. Eso es tu corazón. Por eso lo vuelvo a repetir. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, también nosotros necesitamos que venga la palabra de Dios con su sabiduría a ayudarnos a distinguir todo mi bagaje emocional de lo objetivo, de lo que es realmente, que Dios pueda poner delante de mí
el escenario como es, quitando mi carga emocional para poder realmente andar en sabiduría y no nada más en emociones. Ahora, ¿las emociones, los sentimientos son enemigos? No, mientras no sean lo que gobiernan mi hacer. Si son lo que dictan lo que tú haces, lo que tú respondes, lo que tú decides, entonces sí son un terrible guía. Pero lo que Dios nos ayuda a través de su palabra es a tener un entendimiento, poder discernir y evita que construyamos becerros de oro. No me voy a ir por cuestión de tiempo a ese pasaje, pero en el Antiguo Testamento vemos cuando Moisés sube a recibir los mandamientos de parte de Dios, el pueblo de Israel se queda en la parte de abajo y se desesperan porque pues Moisés no baja y entonces ¿qué hacemos? Y en esta desesperación construyen un becerro de oro. Ahora, siempre se le ha acusado al pueblo de Israel como idólatras. ¿Cómo se les ocurre después de que Dios acaba de sacarlos de la esclavitud de los egiptos? Acto seguido, construir un becerro de oro. Pero ponte a pensar esto. Ellos no conocían a Dios. Estamos en el momento en el que Moisés está recibiendo los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, o sea, la antesala de su escritura, de su ley. Entonces, es un pueblo que no necesariamente está adorando a otros dioses. Posiblemente ese becerro de oro lo están construyendo haciendo lo que ellos se imaginan que es Dios, haciendo un altar para adorarle. ¿Qué pasa si tú le llamas a la voluntad de Dios a muchas cosas que no necesariamente son y que con buena intención lo estás haciendo y tú vas a la palabra y no sabes cuántas sacudidas me ha dado la palabra de cosas en las que yo creía que andaba bien y en realidad no andaba según Dios? Y ahí están los becerros de oro. Todas esas imágenes, constructos que nos hacemos tú y yo de quién es Dios o de lo que Dios quiere o de cómo Dios espera que yo responda frente a ciertas situaciones que no son Dios, y no se vale decir, pues yo pensé, yo hice mi mejor esfuerzo. No, si no te metiste a la palabra de Dios, te quedaste con la parte conveniente, querido, querida. Y esa va a traerte consecuencias a ti y a mí. Y el detalle aquí es que esas consecuencias nos van a hacer a nosotros enojarnos con Dios. Y es que Dios, ¿por qué no me respondió? Es que ¿por qué permitió que ocurriera esto, que ocurriera aquello? Y en realidad, ¿fue Dios o fui yo? O sea, tenemos que hacernos esas preguntas, ¿no? Porque hay muchas consecuencias que vienen por negligencias nuestras, pero ahí sí cuestionamos por qué Dios no intervino. Si Dios me dio su palabra, me dio su voluntad y decidí no leerla, quiero que Él intervenga para que me libre de las consecuencias malas, que a veces Dios lo hace por misericordia. Bueno, a ver, a veces Dios lo hace y a veces no lo hace por misericordia. O sea, misericordioso es cuando hace y cuando no hace. Eso lo quiero dejar bien claro. Aun cuando Dios permite que tú y yo tengamos consecuencias adversas, sigue siendo un Dios misericordioso, que posiblemente en su omnisciencia sabe que si tú y yo nos vamos sin consecuencias, nos vamos a ir hasta el barranco y nos vamos a desbarrancar. O sea, no vamos a detenernos. Entonces, es la misericordia de Dios la que permite que tengamos consecuencias. Ahora, ¿qué pasa? Que a través de su palabra nosotros dejamos de andar ciegos, sin entendimiento, evitamos construir becerros de oro, hacernos ideas de cuál es la voluntad de Dios y empezamos objetivamente a tener conocimiento verdadero de cuál es la voluntad de Dios. Y si recuerdas, Jesús es descrito, entre otras cosas, como ¿qué? Como la verdad. Entonces no nos dejamos influenciar por todas las corrientes que proponen cosas tan distintas que la gente anda bien confundida, queriendo sí tener un crecimiento espiritual, queriendo sí hacer el bien, pero queridos, nuestro concepto de bien es tan reducido que terminamos haciendo mal. Entonces, si nosotros decimos, quiero ser una buena persona, no hay manera de que seas ni cerquita de buena persona si no empiezas a estudiar la palabra de Dios para conocer al Creador, al que es por esencia bueno, explicarte lo que es bueno.
quitarnos nuestras ideas preconcebidas de lo que es bueno y decirnos qué es en verdad bueno. Evita que estemos en monólogos donde decimos es que yo siento que Dios me dijo y Dios dijo nada. Evita que nosotros seamos guiados y gobernados por nuestros sentimientos y nos trae verdades claras sobre nuestra vida. Ese es el paso B. Entonces, paso A, tener intimidad con Dios. Paso B, leer su palabra, estudiar sus escrituras. Y paso C, comunidad. Y comunidad, te voy a decir, les hemos animado a que no dejen de asistir a una congregación donde puedan seguir creciendo espiritualmente, donde, a ver, dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos, o sea, en la congregación su presencia se manifiesta de otra manera. No es que una sea mejor que otra, no es que la alabanza en la iglesia sea mejor que la alabanza y la adoración que yo puedo hacer en mi casa. Ambas tienen un propósito, ambas edifican y no son excluyentes. No es que yo ya me las sepa todas y que entonces un pastor, un sacerdote, un ministro no pueda venir a traer nuevos conocimientos a mi vida, pero también no es que el pan que yo recibo el domingo es suficiente para lo que Dios quiere alimentarme a mí. Entonces, no son excluyentes. Pero ojo, cuando digo comunidad, no me estoy refiriendo a una iglesia, a una congregación como tal. A lo que me refiero es que nosotros necesitamos de una comunidad. Como el lunes yo necesitaba de ese equipo de intercesoras que no nada más entraran como, ay, sí, vamos a estar orando por ti, Azul. Yo sé lo que esas mujeres hicieron, porque yo lo he hecho, porque cuando me han externado necesidades suyas, yo he doblado rodilla, he hecho guerra espiritual. Ahora, comunidad, yo sé que si tú pides oración por algo, si es un cristiano de Adebis, a los cristianos un distintivo es que Dios nos pone una carga por los demás. O sea, la vida ya no se trata de nosotros solos. Entonces, nos gozamos cuando alguien le conoce, nos gozamos cuando alguien le recibe, cuando alguien está en aflicción, también somos empáticos frente a esa necesidad, pero vamos siendo objetivos. Si es alguien con quien tú no tienes relación, va a orar por ti y tan tan. Y gloria a Dios por esa oración. Pero comunidad, tu manada, tu tribu, te va a dar seguimiento, va a estar al pendiente. Al día siguiente te va a decir cómo amaneciste, cómo sigues. ¿Le seguimos dando o ya Dios respondió? ¿Sí me explico? O sea, tú y yo necesitamos de ese grupo de personas y es por gracia de parte de Dios, porque dicho sea de paso, no creas que este grupo son mujeres que somos de la misma edad, que estamos atravesando por la misma etapa del ciclo vital. Somos distintas edades, distintos contextos, distintas profesiones, o sea, somos bien diferentes, que solo por Cristo estamos reunidas en ese espacio. Pero fuimos convocadas, fuimos reunidas por Cristo, pero ha habido una intencionalidad en ese hacer familia que ha permitido que tengamos una cobertura, hablando en este contexto de intercesión. Tú necesitas una comunidad. Tú me puedes escribir a mí, le puedes escribir a Emanuel para que oremos por ti y nos vamos a unir y vamos a orar contigo. Pero nunca se va a igualar o nunca se va a comparar a esa comunión que tú puedes tener con personas que de verdad establezcas un vínculo, que haya una amistad, que te conozcan, que, oye, hasta la cercanía, la proximidad, no es lo mismo alguien que ora por mí, que tiene esa cercanía conmigo, que está constantemente, que nos estamos viendo, que alguien lejano, que a lo mejor nos veremos cada allá de vez en cuando. O sea, espero estarme dando a entender. Hay un propósito en la comunidad
y no está, a veces creemos que una cosa es mi relación con Dios y otra cosa es la comunidad, sabes que van de la mano. Hay un libro que yo acabo de terminar de leer que se llama El costo del discipulado, buenísimo, como que esclarece muchos principios del discipulado, pero entre ellos habla de que el llamado que tenemos es de la justificación y la santificación. La justificación la recibimos por la obra de Jesús en la cruz. O sea, cuando nosotros aceptamos, recibimos a Jesús en nuestro corazón, es porque estamos reconociendo que necesitamos un Salvador, que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos transgredido, que necesitamos a un Salvador y en ese momento se hace efectiva la gracia de Jesús. O sea, lo que Él pasó, se nos es otorgado a nosotros ese perdón de pecado por gracia. Esa es la justificación. Pero viene la santificación y ese es un proceso por el que vamos a atravesar en toda nuestra vida. Y sabes que leía justo en este libro que quien cree que puede alcanzar la santificación en el aislamiento está muy equivocado, porque parte de la santificación es precisamente ser procesados en muchas áreas que solamente en el contacto con otros vamos a ser procesados. Y yo creo que a este punto me doy a entender a qué me refiero. O sea, la comunidad no es nada más para ver qué puede hacer por mí, que pueda orar por mí. La comunidad también, digamos que es el termómetro que me permite a mí ver cómo anda mi temperatura espiritual. ¿A través de qué? De la paciencia, del amor, del sacrificio, que pueda yo poner a un lado mis necesidades para ver por las de otros. La relación con Jesús no puede ser otra cosa, no puede ser alejada, separada de lo que Jesús es. Entonces, la definición de cristianismo exitoso es que cada día tú y yo nos parezcamos más a Cristo. ¿Y cómo era Cristo? O sea, ¿cómo es? A partir de las escrituras, ¿qué entendemos de Cristo? Cristo, amor, sacrificio, o sea, todas estas escenas de cómo Jesús se comportaba con sus discípulos, con los desconocidos, con los fariseos, con al momento de ir a la cruz, nos revela lo que Él es y el cristianismo exitoso es que cada día yo me parezca más a Él. Entonces, si Él fue crucificado, yo debo entender que cristianismo exitoso no siempre se va a mirar como alguien que la está rompiendo. También a veces se va a ver como alguien que está padeciendo persecución, que está en medio de un contexto de injusticia. También ese es cristianismo exitoso. El que es pobre en espíritu, que sabe que a veces el alma se le rompe en pedazos, también es cristianismo exitoso. O sea, quítate este concepto instagramiable que hay. O sea, a mí me mandan a veces mensajes es que de verdad yo los admiro tanto porque son un matrimonio tan bonito y yo veo cómo Dios es a través de ustedes. Porque nos vieron en una foto que subimos de Instagram yéndonos en un crucero a Disney. Eso no te garantiza que seamos cristianos exitosos. A veces el cristianismo exitoso es cuando Emanuel y yo nos damos un agarrón y el Espíritu Santo me dice, ve y pide perdón. Y ahí se manifiesta más Cristo que nosotros diciendo adiós desde un crucero de Disney. ¿Sí me explico? O sea, tengamos una imagen real de qué es el cristianismo. Es parecernos cada día más a Cristo en todas sus facetas, en todas sus expresiones. Por eso la comunidad nos es necesaria para ser alimentados, pero también para alimentar. Así como decía en Apocalipsis 3:20, entraré y cenaré con él y él conmigo, también la comunidad tiene ese propósito. De terminar de hacer esto a lo que Jesús nos llamó desde el principio.
cuando lo quieren exponer, cuando lo quieren evidenciar y le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué dice él? Que amar a Dios, pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si esa fue la instrucción de Jesús y tú y yo no buscamos crear comunidad, estamos dejando fuera algo muy, muy, muy importante que estableció Jesús. Y quiero cerrar con esto, porque este ABC realmente no es opcional para nosotros, para los que estamos aquí reunidos. No es un lujo que podamos darnos el andar por la vida sin discernimiento. Fíjate, ayer que llevaba a mis hijas a la escuela, para salir de mi coto, tomas una avenida que en un crucero se encuentra con otras dos calles para integrarse a la avenida principal, que es la que te lleva a todos lados en la ciudad, ¿no? Y entonces, obviamente, ese entronque de tres calles, pues hace que a veces se haga un poquito el embotellamiento. Y en el caso de la calle por la que yo voy a salir, siempre del carril izquierdo se carga porque somos todos los que queremos integrarnos a la Avenida Vallarta, es a la que sale el entronque. Pero no falta el listillo que dice yo me salto la fila, se va por el carril derecho, se come todo lo que llevamos esperando los que venimos acá y o bien se quiere meter a la fuerza o los que quieren así como que no ser tan cochinotes de meterse así a la luz del día, lo que hacen es que si la calle que también se encuentra en este entronque, la otra está más vacía, o sea, no tiene fila, pues lo que hacen es irse hasta allá, se meten, se retornan y entonces como que engañan al sistema, ¿no? Porque yo no me le metí a los que vienen por aquí. Yo entré legítimamente con semáforo verde por la calle de allá y todos nos quedamos viendo así como, sí, pero tú venías de acá, ¿no? Entonces tú tendrías que haber hecho fila acá. Bueno, el día de ayer pasa un hombre y de esos que ¡yum! Pasa por el carril derecho y lo vemos, bueno, digo lo vemos, a lo mejor solamente yo lo vi, ¿verdad? Se da la vuelta en esa otra avenida que se encuentra, se retorna y entonces en esa misma maniobra, o sea, ni alto tuvo que hacer porque estaba en verde su semáforo, se mete a donde se hace el embudo, donde se unen, se fusionan las tres calles. Y en ese embudo es uno y uno, porque ahí ya no hay semáforo, es nomás como una Y que se encuentra para ya entrar a la Avenida Vallarta. Pues vas a creer que el hombre que se coló, que no hizo fila acá y se metió por allá con semáforo verde, se indigna porque cuando ya está en el embudo, cuando le tocaba a él, la persona que venía de acá no entendió el uno y uno y dijo, pues ahorita somos nosotros. Y se le metió y enojadísimo le pita y le dice que uno y uno. Y yo acá viendo, y yo, mira nomás, que sinvergüenza, no conforme, avanza esta camioneta que se le metió incorrectamente y entonces él hace una maniobra para meterse y donde ya se convierte en un solo carril y ahí sí te confieso que mis tripas se torcieron, me dio coraje que se pusiera en ese plan, se le mete a la mujer, pero literal de que la mujer termina subiéndose a la banqueta para evitar que le choque la camioneta. Y yo sentí que las tripas se me torcieron. Primero, como que dije, ay, si yo hubiera ido en esa camioneta, quién sabe si con la azul carnal hubiera dicho, pues, chin Marín, tengo seguro, nos damos, ¿no? Pero ¿por qué te me metes así? Gracias a Dios que no era yo, ¿verdad? Pero entonces yo voy con las niñas atrás y les digo, ¿saben qué, niñas? Vamos a orar por ese señor, porque él está siendo hoy gobernado por un espíritu de ira. Y Siena, ¿qué es ira? Es mucho enojo, pero vamos a orar, porque lo traen agarrado a ese hombre. O sea, se le veía la cara que traía el hombre, una amargura, un coraje, pues oye, para aventártele a una camioneta. Y entonces Siena me dice, ay no, ora tú. Y yo, pues yo oro. Padre, en el nombre de Jesús, mira, de verdad, empiezo a sentir el Espíritu Santo
Porque claro, o sea, lo terrenal es, ¿qué le pasa a ese cretino? Pero ¿y lo espiritual? ¿Será que no le está pasando peor ese hombre que lo que le hizo a esta mujer de aventarla? ¿No será que está padeciendo, que está sufriendo más él que la que, pues, ¿qué sufrió? Nomás un salto y un susto de subirse a la banqueta, pero a lo mejor ella anda bien ese día. Entonces empiezo a orar por el hombre y a reprender el espíritu de ira que lo está gobernando. Padre, dale paz, que pueda experimentarte, Señor, que todo lo que esté viviendo hoy se ha puesto sobre tus pies para que tú puedas levantar la carga que está llevando. Mira, de verdad, yo lo sentía mientras lo oraba y en eso se empieza a reproducir en la camioneta la playlist que traía, la canción de Avispas. No sé si la han escuchado, si no la han escuchado, no nada más escúchenla, pónganla en su playlist porque es un buen recordatorio cristiano. La compuso Juan Luis Guerra y tiene un tonito que hasta te deja bailando, te deja de buenas. Pero en la letra de la canción dice, Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y entonces cuando le empiezo a escuchar les digo, miren niñas, es eso, el enemigo viene tentándolo. Y Jesús nos dice, mira, tú ríete, si el enemigo te quiere tentar, tú ríete porque Dios mismo se va a encargar. Bueno, es traer el discernimiento activo. Te vas a topar en el día a día con situaciones donde el enemigo quiere venir a tentarte. Si tú y yo no andamos con el discernimiento a flor de piel, nos enganchamos y ahí nos quedamos. Y no nada más nos enganchamos, sino que podemos ir a menos, que en esa tentación podamos caer, porque es el propósito de la tentación. Va Emanuel a una cita con un joven. Yo tengo tiempo queriendo cambiar mi camioneta. Y gracias a Dios económicamente podría hacerlo. Pero cada que yo traigo a oración, porque yo todo lo pongo en oración, traigo oración esto, no siento el sí de Dios. Y le digo, bueno, mándame una señal, a ver, en tu palabra dime algo. Pues nada, está cocinándose un proyecto que a su tiempo les compartiremos de una asignación nueva que Dios nos entregó que requiere la anita, ¿no? Entonces yo digo, bueno, quiero ser prudente, quiero ser sensata y a lo mejor no es el tiempo de yo estrenar una camioneta. A lo mejor en su momento será, a lo mejor Dios me quiere tratar ahorita porque de paso la camioneta ya no le sirve el Bluetooth. Entonces si me marcas y yo voy en la camioneta, me tardo en responderte porque tengo que quitarle el Bluetooth al celular para que me escuchen en altavoz y ponerme audífonos o llevar el celular así. Si quiero mandar un audio de voz, no puedo porque lo agarra el micrófono de la camioneta y como no sirve el audio de la camioneta, el micrófono, pues sale el audio en blanco. Entonces son cositas, fallitas que tiene que no son tan importantes, pero sí lo hacen bastante incómodo. Entonces cuando yo me quiero quejar y como que digo, pero qué necesidad, siento esta cosa de que Dios dice, pues sí es necesario ahorita y no se cambia la camioneta. Bueno, va Emanuel a una administración y yo tengo en la mira ya la camioneta que yo quisiera, la que yo digo, padre, si un día me quieres consentir, esta. Con esta me siento la hija amada tuya que le cumple los anhelos de su corazón. Pues en esta administración, Emanuel está platicando con este chavo que le dice que le está pasando mal, que económicamente no es que le falte para comer, pero que anda todo el tiempo con una aflicción, como con una preocupación, con un estrés. Y cuando me cuenta Emanuel de esta cita, justo ese día iba yo pensando en el tema de la camioneta. Y yo le decía, Señor, pues yo ya entendí que no es en esta temporada. Y te doy gracias porque eres bueno, no me falta en qué moverme. Y sé que a su tiempo, si corresponde, la camioneta la tendré, pero no quiero andar en berrinche. Y en la noche me cuenta Manuel que se sienta con este chavo, pero me da como detalles de cómo le está pasando, de los desafíos por los que está pasando y todo esto. Dice, ¿y puedes creer que cuando salimos, en qué camioneta crees que anda? Y yo, ay, no me digas que en fulana camioneta. Sí, me dice, y es AMG o AMC, no sé. O sea, es como la versión deportiva que se oye padrísimo. Y me dice, mira amor, cómo anda en esa camioneta y no está experimentando paz.
Y ahí el Señor me responde. O sea, como esta cosa de, soy la afortunada, soy la que va todas las mañanas estrenando misericordias nuevas de parte de Dios. Y hay otros que andan en el carro que yo quisiera y no están experimentando paz, no están experimentando lo sobrenatural del discernimiento que te permite ver milagros todos los días, porque déjame te digo, tú debes de estar experimentando milagros en los días buenos y en los días malos. Yo vi milagros el lunes que sentía mi alma afligida, porque salieron al rescate guerreras que dijeron, Azul, oramos por ti, porque me escribió una diciendo, Dios me dice que está pasando esto y esto y esto y esto. O sea, ¿fue un día bueno? No. ¿Fue un día de milagros? Sí. Quítate de la cabeza la idea de que milagros son solamente los días que, wow, todo me salió bien. No, milagros son los días en los que tú ves la mano de Dios meterse en tu vida. A veces es para corregirte, a veces es para enderezarte, a veces es para bendecirte, pero no deja de ser la mano de Dios la que me tiene que importar. Termino con esto. Había una cita, una reunión que teníamos que tener, que yo estaba así de, hoy no quiero, no quiero, porque yo de por sí ahorita no ando así muy bien. Esto te estoy hablando el lunes. Y cuando se nos convoca a la reunión, yo decía, padre, el martes, perdón, yo decía, padre, apenas me estás quitando esta opresión, yo no quiero entrar en otra. Y si yo no voy, o si voy y es tiempo de alzar la voz en nombre de los pobres que no podrán hablar, padre, pero que no sea mi sentimiento, mi percepción, lo que yo creo que debe ser, porque humanamente yo podría justificar que esta persona necesita que se le diga lo que está haciendo mal, que necesita que se le abran los ojos, que por amor, lo que yo le voy a decir en amor, le va a abrir los ojos para que deje de lastimar. Pero Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y entonces ese día abro la palabra y me encuentro en el capítulo que me toca leer, estoy ahorita en Segunda de Crónicas, que dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y luego voy más hacia abajo, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Amén, aleluya, esa soy yo, la que tiene corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. O sea, un hombre que en vez de depender de Dios, depende de una alianza con un rey que tenía poder militar. Y entonces yo estoy aquí metiéndome como siempre la buena, porque yo en todas las historias soy siempre la buena, hasta que llega el Espíritu Santo y me dice, preciosa, tú eres de esta categoría. Y entonces lo subrayo porque yo soy de poner colores y todo, y entonces empiezo a poner una nota al calce. Es importante porque me llamó la atención, ¿verdad? Que Asa cuando llega este vidente, que es un profeta, a decirle de parte de Dios, a corregirle, a redarguirle, a instruirle, este que hace se enoja y todavía echa a la cárcel al que viene nada más pasando un mensaje de parte de Dios, ¿va? Y entonces pongo al lado. Es importante saber ser corregido. Era algo que distinguía al rey David, sabía ser exhortado, con mansedumbre debemos saber, diagonal, aprender a ser formados. Ay, gracias, Padre. Ah, caray. Es que si yo voy a esa reunión, lo más probable es que me llamen la atención. Y quien me va a llamar la atención a mis ojos ahorita no está para andar corrigiendo. Y se empieza a asomar la carne con toda la pus. Y yo, ay, Padre, ay, ya te entendí, la que necesita escuchar palabras de corrección soy yo, no esta persona. Ay, Padre, pues está bien, hágase tu voluntad. Voy a la reunión y voy, y si tú quieres desarrollar espíritu, mansedumbre en mí porque me está deteniendo de ese cristianismo exitoso, pues démosle. Me voy a quedar, yo le había dicho a Manuel, si empieza a tocar este tema, yo me voy a ir al baño. No te sorprendas si hago una parada expresa al baño de repente. Entiendo yo esto y digo, Padre, pues está bien, voy a ir, me voy a sentar y a pechugar y recibir y que toque lo que toque. Y gracias porque en medio de ese regaño injusto, sabré que eres tú
en tu infinito amor, viendo un área que está inmadura en mí. Y gracias porque estás utilizando a esta persona para darme forma a mí. Gracias porque mis ojos estaban puestos en la persona. No sé cuántos aquí se identifican cuando tienes los ojos puestos en el patrocinador. Bueno, no sé. Ahí piénsenlo. Gracias porque mis ojos estaban mal dirigidos. No deben estar puestos en esta persona. Porque a ti no se te escapó esta persona. Porque tú eres tan perfecto que a esta persona tú le estás usando para que yo vea un área muy inmadura, muy frágil, por donde el enemigo llega a cada rato y me hace como trapo, me hace como quiere. Y tú quieres madurar esa área para que yo sea libre de la ofensa. Ay, gracias, Padre. Y entonces salgo yo de ese tiempo de intimidad fortalecida, cubierta. Yo siento que salgo con un escudo protector porque mi corazón está resguardado por Dios. Mis ojos ya no están puestos en lo que va a decir esta persona o cómo va a abordar el tema. Y en eso me dice Manuel, ay, ¿ya viste en el chat de WhatsApp? Y yo, ¿qué? Que no va a poder ir a la reunión. Entonces, que nada más chequemos con la persona que queda en su representación unos temas de logística. O sea, literalmente la reunión se canceló. Te digo una cosa, yo sé que Dios la movió. Yo sé que Dios me estaba probando. Yo sé que Dios, quizás, déjame a mí soñar, déjame a mí fantasear con el Señor, que hay cosas que pueden ser removidas por Dios si la lección la hemos entendido. Y a veces perseveramos, queremos repetir el mismo examen una y otra vez. Y Dios no dice que ándele por menso, órale va de nuevo. No, tenemos que quitarnos esos becerros de oro que tenemos de ese Dios que a veces o es condescendiente de más y no me da forma. Es el papá que si yo le pido paleta me la tiene que dar porque si me ama un papá le da la paleta al hijo. Nos tenemos que quitar esa forma de Dios, pero también nos tenemos que quitar la del Dios rígido que viene a castigar, a echarme con los leones. O sea, tenemos que tener una imagen verdadera de Dios a través de la intimidad con Él, del conocimiento de su palabra, del fortalecimiento en la comunidad, pero también necesitamos empezar a preguntarnos si estamos reflejando la imagen de Cristo, porque queremos todo el paquete de los beneficios de la relación con Jesús sin que Jesús empiece a crecer en mí, empiece a manifestarse a través de mí. Entonces, yo te doy gracias, Padre, porque tú nos has llamado a una vida sobrenatural, Padre, donde podamos vivir y andar en un cristianismo exitoso, pero muchas veces nos resistimos a parecernos a ti. Cuando estás llamándonos a morir a nuestra carne, a entrar en un tiempo de sacrificio, a dejar de ser las víctimas del cuento y estar dispuestos a ser mártires, así como tú fuiste a esa cruz por amor a nosotros. Hoy te damos gracias, Padre, y pido en el nombre de Jesús que cada uno de estos 3 puntos se afiance, que en aquellos que estén batallando sean fortalecidos, Padre, cada uno si está fallando en su tiempo de intimidad contigo, Señor, tú les recuerdes que nos eres necesario, Padre, que no es un lujo buscarte, que es una necesidad para todos los días, para cada situación a la que nos hemos de enfrentar. Si vamos en nuestro entendimiento y en nuestras fuerzas, vamos a tropezar, vamos a ir a menos donde no es necesario, que mucho del quebranto que hoy estamos experimentando es por amor de ti, pero también por consecuencia de actos de independencia nuestros. Te pedimos perdón y te damos gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Ayúdanos a experimentar tu amor que quita aún la autocondenación, Padre, y llévanos si es que nos hemos quedado sin comunidad, si nos hemos quedado sin una manada que edifique sobre nuestras vidas, pero también que nos ayude en nuestro proceso de santificación. Establécenos en una comunidad, Padre. Yo sé que tú eres el más interesado en que seamos parte de tu iglesia, entendida no como una edificación, como un edificio,
sino como una comunidad, Padre, que nos ayuda a crecer. Te doy gracias por esta comunidad que tú has creado. Esta comunidad de Dios es mi CEO y pido, Señor, que hagas de esta comunidad reflejos vivos de tu imagen, Señor, que lleven tu palabra a más personas, Padre, que no seamos obesos espirituales que recibimos pero no damos, y que cuando demos, Señor, demos conforme a ti y no a nuestro entendimiento, que acerquemos a las personas al conocimiento de ti, Señor, de tu acto, de tu sacrificio, porque tú eres el protagonista de nuestra historia, Padre. Que nuestros ojos egoístas que buscan el beneficio propio, Señor, reconozcan que nuestra plenitud está en conocerte más a ti, no en conocernos más nosotros, que está en estar más en ti y no más en nosotros, Padre. Que aún aquellos que han clamado a ti y sienten que no han visto respuesta, sean hoy abiertos sus ojos, que tal vez han clamado a ti, pero únicamente poniendo sus ojos en sí mismos. Y es solamente en ti y a través de ti que todas nuestras necesidades serán respondidas, Padre. Que sea glorificado hoy el nombre de tu Hijo Jesús en nuestras vidas y que podamos crecer en el conocimiento de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.